Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Espero que esté entrando ahora también Luisa Fernanda. Espero que venga pronto. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien, feliz. Luisa Fernanda se estaba comunicando conmigo, le voy a decir que ya estamos. Claro, ella se va a quedar a cargo de dirigir este live Ujú, con María Paz, que ya ella misma se va a presentar, o Luisa seguro que la va a presentar. ujú. Y en el fondo, bueno, lo que te comentaba María Paz la otra vez era como que queremos con estos radio live, los pusimos, poder como dar orientación, conocimiento, Tips. pautas, tips a todas las mamás, los papás, cuidadores, profesores, profesoras, y que en el fondo es parte como del espíritu de Puentes al Alma, de generar puentes ya de conocimiento. Uno no puede estudiarlo todo, entonces los que sí se han dedicado a estudiar áreas, poder compartirlas, ¿no? Ujú, exactamente. Y Sobre todo con los niños, sobre todo lo que sí, se refiere a los niños, que es súper importante. o Porque sea, actualmente los niños, tú sabes que después de la pandemia, todas las angustias que se han producido y en el fondo los colegios no han parado con sus materias, entonces es importante preocuparse en este minuto especialmente de ellos. es fundamental ocuparnos de los niños, son nuestro futuro, y en la medida que podamos regar estas semillitas y estos brotecitos, bueno, estamos ahí para poder generar árboles más Más fortalecidos, fortalecido. más Sí. frondosos. Ahí me parece que no, todavía no llega Luisa Fernanda. Uh-huh. ¿Podrías tú contarnos un poquitito en qué estás trabajando? Y de ahí Luisa seguro que te va a presentar, pero cuéntanos un Perfecto. poquitito. Pero soy educadora diferencial. Llevo muchos años trabajando con niños y adolescentes. Actualmente estoy también trabajando con universitarios. Mira, Eh, sí, eh, hemos ampliado con mi amiga Rosana, que está aquí al lado mío, un poco ah, el abanico de niños. Trabajamos específicamente con niños que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen déficit atencional, incluso trabajamos con algunos niños Asperger y trabajamos esencialmente desarrollando habilidades de pensamiento, creando nuevas conexiones neurológicas para que tengan más posibilidades frente al aprendizaje. Desarrollamos todas las funciones cognitivas, entre ellas trabajar el razonamiento, la atención y concentración, funciones ejecutivas, etcétera, que lo van a llevar a fortalecer sus habilidades para un mejor aprendizaje, más eficaz y más estable. ya. Así que es en grandes rasgos, así, súper grandes rasgos, lo que estamos haciendo en este minuto. Estamos aplicando nuevos métodos muy enfocados en la neurociencia, que es Mira, qué lo bien. último que en el fondo se han hecho estudios súper interesantes y, y muy enfocados también en un nuevo método que se llama el método Ravi, que también desarrolla todas las mayores conexiones a nivel neurológico para que los niños tengan más posibilidades, si no es por un camino, es por el otro, de Mira, un qué bien, aprendizaje. qué bien. Así que más o menos por ahí. ¿Tú También tienes estamos ahora, trabajando en técnicas de estudio. Perdón. tú tienes ahora contacto con Luisa ahí en el chat o no? No te veo solamente a ti. No tengo eh, ningún contacto en este minuto con Luisa. Qué raro que no esté entrando. No sé si, ¿Quieres que le escriba un WhatsApp? bueno, buena Bueno, idea. a ver. Ah,
No la veo al aire, dice. Y por WhatsApp tú no le contestas. Ya estamos, le puse yo. Pero bueno, vamos a tratar de ver que si se conecta rápido. Y si no, bueno, les converso un ratito. me parece. No No, lo tengo podemos ningún problema. hacer igual. Lo podemos hacer igual y conversar un ratito. Así que eso. Esperemos un minutito a ver si ella logra conectarse. Me interesa mucho lo que tú planteas del trabajo también con niños del espectro autista. Ujú. Creo que seguro que vamos a tener un live contigo de nuevo para trabajar y conversar acerca de eso, porque en el fondo tenemos como una línea, ¿no? De los niños del espectro autista y los niños paz, Sí, que son las como polaridades. polaridades, Y hay exactamente. varias características que tienen los dos. Ujú. Y entonces se confunden y creo que sería muy importante que todos pudiéramos como hacer distinciones para tener como una atención y una contención diferenciada con esas distinciones de ese tipo de niños, porque Me parece. hay confusión. Y además que actualmente tienen mucho mejor pronóstico que antes, sobre todo los niños del espectro autista, los niños Asperger, se logra cosas increíbles, los colegios tienen mayor integración y ya todos los colegios están desarrollando integración. Por lo Sí. tanto, eso es una novedad. También estamos como con un plan piloto en un colegio con mi amiga para empezar con la integración, así que bien Mira, interesante. y Sí, lo otro que me surge también y que es lo que a mí me ha tocado ver en la consulta son los adultos Asperger, exactamente. y que Ahí no, también, en ese terreno no me he metido, sí me he metido en el terreno de los universitarios, ¿no? desarrollando técnicas de estudio con ellos, porque muchas veces llegan a la universidad, sobre todo niños que han tenido trastornos de aprendizaje, y llegan también con una dificultad en la atención y concentración, y tienen muchas dificultades en el área de las funciones ejecutivas. Entonces no saben cómo organizarse, no saben cómo estudiar, Mm. tienen una materia enfrente y no tienen técnicas de memorización. Y entonces trabajamos todas esas áreas, desde organizarlos hasta enseñarles diferentes técnicas que para que logren estudiar en menos tiempo mayor cantidad. Así que ha sido bien interesante también el trabajo con universitarios. O sea que tenemos un mes entero de live contigo, yo creo. ¿Ah? Con el espectro Asperger, con el espectro autista, con los niños paz, con los Con los jóvenes adultos, adultos, con los adultos. y en los adultos, si tú te das cuenta, muchos adultos con déficit atencional quieren tips o algún tipo de tratamiento que no sea necesariamente una medicamentación, porque no todos aceptan medicamentos y estar de por vida con un medicamento. Tú sabes que el déficit atencional, esa cosa es para siempre. Pero entonces se puede trabajar con cierto tipo de ejercicio para que vayan superando ese déficit atencional. ¿Qué te Incluso el dice déficit Alexa? atencional aumenta en los adultos mayores y empieza Ya, ya. a producir otros problemas. Entonces, si se trata... Ahí llegaste, te habías ido. Sí, me había ido, no sé qué pasó. Me voy a mover de este lugar, a lo mejor. ¿Has tenido noticias No, de Luisa? a ver, te lo veo inmediatamente y si no empezamos a conversar nosotros, jaja, estoy esperando que me acepten, ya envié la solicitud. ¿Y cuál será su nombre? Ella se llama María Fernanda, ¿verdad? Luisa Dame un Fernanda. segundo. Luisa Fernanda, a ver si la puedes aceptar, porque yo no sé cómo Pero, aceptarla. no se me aparece acá como, no sé cuál Luisa, es su Luisa, Instagram. uh -uh.
no me aparece y no sé cómo aceptarla, honestamente. No, no, Ya envié su... que, lo tengo que hacer yo. Sí, lo tienes que hacer tú. Ya envié Alma Lu. Alma Lu. Perfecto, ahí está. Alma Lu 17. Ahí está. Ahí está. Es que yo no sabía si había aparecido. Ya. Ahora sí que sí. Pero hasta el momento lo hemos hecho bomba. No, a mí me encanta esto. Hola, Alma. O sea, hola, Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estábamos jugando al gato y al ratón. Sí. Luisa, ¿y cómo lo hacemos? ¿Tú tienes idea? ¿Yo puedo desaparecer y seguir tú? ¿Cómo se hace? ¿Tú sabes algo de La, esto? la verdad es que estamos en una encrucijada. Experimentaremos aquí porque de verdad que sabía que el que genera la llamada, si se va, perdemos el contacto, Perfecto. ¿ya? Entonces sí creo que vamos a tener que estar las tres compartiendo un rato más largo. Pero, pero me encantó, las estaba escuchando desde hace rato, les escribía por WhatsApp, e inclusive hice un comentario en el acépteme, pero no me escucharon. Pero súper entretenido, yo por supuesto que tomando mis notas sobre lo que vamos a desarrollar el día de hoy, las pautas para lograr armonioso desarrollo escolar. Y por supuesto que me vi muy identificada con los universitarios por razones obvias, y por eso que comparto con Vilma que vamos a tener que tener a María Paz muchísimo rato en los live para ir desglosando quizás por segmentos a los niños, a los adolescentes, a los universitarios y quizás también algunas herramientas para quienes se han postergado en algún momento y han salido hace mucho tiempo de la educación formal y ahora retoman en la universidad. Y entonces el temor más grande, y lo digo por mi experiencia laboral, es cuando encontramos a un estudiante lleno de miedos porque tiene 10, 15 años que salió de la educación media y ahora vuelve a retomar los estudios porque es su oportunidad. Mamás que se postergaron y que ahora se están dando la oportunidad de estudiar, pero claro, tienen este cúmulo de miedo. Sin embargo, están con sus chiquititos en casa y eso es sumamente importante porque es un ejemplo. Mamá estudiando, el hijo también va a hacer tareas y precisamente eso es lo que nos convoca el día de hoy, los niños, ¿ya? Sí. Entonces, hoy María Paz Ferretti está con nosotros, Vilma, pues creadora y fundadora de Centro Puentes al Alma, ¿verdad? Y la Casa de las Terapias ahora. Para cualquier información, ustedes pueden también enviar al WhatsApp sus comentarios al 921-90-5136 y pues gustosamente se les dará la información. Ahora bien, María Paz, tú como educadora diferencial, como psicopedagoga y con... ¿Te puedo interrumpir un poquito? Sí, Yo estoy en sí. un curso ahora paralelo, así que no las puedo acompañar, así que las voy a dejar en el living de mi casa para que puedan hacer el live, ¿ya? Y yo estoy en un curso que se llama Terapia Centrada en la Compasión. Es una cosa muy bonita que estoy aprendiendo y que, bueno, yo creo que estoy ordenando más que aprender nuevo, pero no me quiero perder ni un pedacito del curso, así que para la próxima aprenderemos cómo Luisa Fernanda los jueves ella va a ingresar y va a dirigir, va a ser la anfitriona. Ya por ahora tuvimos que hacerlo así. Perfecto. Así que Gracias, nos deja con esa plumita de fondo. yo en un ratito, cuando ya igual voy a estar pendiente y escuchando, me acerco cuando haya que cerrar. ¿Les parece? Perfecto. Súper, súper, gracias. Muchas gracias. Bien, María Paz, lo nuestro entonces, porque la gente está ávida de información. Nos hablabas de nuevos métodos, ¿ya? Pero vamos a dejar ese gustito de los nuevos métodos para el final, ¿ya? Vamos a dejar ese caramelo que nos genere un poco de ansiedad, ¿ya? Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es tu mirada
como educadora diferencial y psicopedagoga en ejercicio, después de esta pandemia, estamos replanteándonos en todos los aspectos y creo que es fundamental, después de haber vivido casi 2 años con los niños en casa. ¿Cuál es tu mirada? Mi mirada es que honestamente los niños durante la pandemia aprendieron muy poco, porque el aprendizaje directo, el aprendizaje de la experiencia in situ es distinto que a través de una pantalla. De hecho, muchos niños que tienen déficit atencional no eran capaces por ningún motivo de mantenerse mucho rato frente a una pantalla. Por lo tanto, y los chiquititos de kinder, de primero básico, en que es fundamental el aprendizaje de la lectura y parte de la escritura, se perdieron todo eso. Por lo tanto, ha sido muy complicado para los niños y muy angustioso el retomar un nivel académico. En el fondo no tomaron en cuenta necesariamente, algunos sí, de que los niños habían aprendido mucho menos. Por lo tanto, el nivel de angustia de los niños aumentó significativamente. De hecho, aquí en la consulta las psicólogas están absolutamente copadas por, en parte, por lo que significó el no aprender y volver al colegio y tener que seguir adelante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ese enlace a nivel pedagógico? Porque muchas de las personas que nos siguen son educadoras, ya inclusive uno como madre también, ¿cómo hago o cómo ayudo a que se vuelva a hacer ese match entre el niño y el aprendizaje? Ya, esto es súper importante. Bueno, vamos a hablar un poquitito del inicio de este año, ¿verdad? Porque este año ya partió y partió como súper normalizado en todos los colegios. Y lógicamente que se retoman después de vacaciones, se retoman los hábitos de sueño tienen que cambiar, y muchas veces generan una predisposición negativa en los papás. Y nos encontramos con papás que te dicen, por ejemplo, ay, qué lata, de nuevo, todo de nuevo, tener que llevarlos al colegio, levantarlos temprano, y llevarlos a la psicopedagoga, qué horror, qué terrible. Y entonces eso produce un ambiente negativo, y ese ambiente negativo genera una predisposición negativa a los niños también. Así que de verdad, de que partiendo con, tenemos que partir con que los padres deben tener una predisposición muy positiva y muy motivadora al inicio del año de los niños. Por ejemplo, te digo, este proceso tiene que ser un proceso natural. Es importante empezar este nuevo desafío diciéndole a los niños qué emoción, vas a volver con tus compañeros, vas a aprender cosas nuevas, qué rico, yo sé que levantarse temprano, pero qué rico volver a vivir experiencias nuevas, etcétera. O sea, si tú lo tomas de un punto de vista tan positivo, lógicamente que los niños no se van a angustiar. Ante padres angustiados, niños mucho más angustiados y lógicamente con una actitud más negativa. Ahora, esta angustia que pueden llegar a sentir los niños les produce una baja en su rendimiento académico instantáneamente. Así que es recomendable siempre una predisposición positiva. ¿Y cómo puedo lograr un poquitito eso? Por ejemplo, preparar este inicio de clase. ¿Y cómo lo puedo preparar? Lo puedo preparar, por ejemplo, llevando a los niños a comprar los útiles escolares, que elijan algunas cosas, ir en conjunto, casi como un panorama entretenido, comprar los útiles y que vean sus libros, que le pongan nombre a sus cuadernos en conjunto, que, etcétera.
que empiecen a hablar de quizás qué amigos te vas a encontrar, qué entretenido todo esto, o sea, todo desde esta mirada positiva. Armar en conjunto un lugar de estudio en la casa, ese lugar de estudio tiene que ser súper amigable, entretenido, sin distractores, enseñarles a no tener el celular siempre encima, un lugar que en conjunto vayan armando y que lo disfruten, que sea un momento de disfrutar, porque finalmente va a ser, voy a estar todo el año en torno a ese lugar de estudio en mi casa. Así que tiene que ser ordenado, estimular el orden, de que cada cosa esté en su lugar, cosa que ellos lleguen del colegio y puedan instalarse en este lugar que sea lo más entretenido posible, con un horario, ojalá, ¿verdad? Y con una organización de lo que tienen que hacer de aquí en adelante. También es hablarle entretenido de la experiencia y siempre de la experiencia positiva que significa el colegio a grande y a chico. Y siempre desde un punto de vista amoroso. La vuelta a clase por ningún motivo, pero por ningún motivo debe ser causa de angustia familiar. Y eso lo recalco harto. La vida es más que el colegio. Sí, ciertamente, Eso porque es si vamos a interesante. civilizaciones anteriores, sobrevivieron y no iban todos al colegio. Pero la vida es Y más. fueron grandes civilizaciones. Entonces, ya pero vivieron de la experiencia, de esos contactos que tú hablabas inicialmente, donde vivían el aprendizaje, digamos que haciéndolo, ¿ya? Haciéndolo. Haciéndolo, exacto. Y ahora háblenos un poco de esa organización que nos decías de propiciar el ambiente adecuado, Perfecto. el orden, los break, Ya, porque también me hay gente encanta. que dice, voy a preparar un panorama entretenido, un picoteo, pero ¿qué se le puede dar a los niños precisamente para que sea un alimento que los ayude quizás a mantenerse activos, atentos y no adormecerlo? Encantada te lo digo, pero voy a terminar un poquitito la idea anterior. Con los tips un poquitito por lo de la ansiedad y la angustia que se produce en los niños. Y te prometo que después me voy a la organización. Mientras más Excelente. tranquilidad haya en el ambiente familiar, mayor será el aprendizaje. Qué importante, esto sí que me parece súper importante, que los niños puedan hablar con naturalidad en la mesa de comida, cuando comen juntos, de sus compañeros, de sus tareas, sin miedo a ser juzgados. Me ha pasado muchas veces que llegan niños que dicen, le conté en la mesa, me equivoqué, me retaron, o la angustia que causan las exigencias derivadas de los papás que exigen demasiado, y al final toda la comida o toda la mesa gira en torno a la nota que sacó el niño ese día. Y que por qué no estudiaste más, y que por qué no... ¿Me entiendes? Entonces se transforma en un ambiente tóxico para los niños. Otro tip que Y te ahí puedo dar... caemos quizás, ¿Perdón? ahí caemos quizás en las comparaciones. Pero absolutamente. Entonces debería ser un lugar tranquilo, un lugar que todo fluya con naturalidad, aunque me haya sacado una mala nota. ¿Mm? Otra Sí. cosa importante, generalmente las mamás van a buscar a los niños, y esto sí que no hemos dado cuenta aquí con mi socia, van a buscar a los niños, los suben al auto, ¿qué nota te sacaste? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Y por qué no preguntar cómo lo pasaste? Cuéntame con qué amigos jugaste, qué hiciste, qué aprendiste hoy día, qué experiencia entretenida viviste, en vez de preguntar qué nota sacaste en la prueba. Y fíjate que es lo que me he dado cuenta, que son las abuelas las que preguntan eso. Cuando las abuelas van a buscar a los niños, son mucho más amorosas, entre comillas,
comillas, lógicamente, que las mismas mamás. Porque las mamás, entonces, siempre están colapsadas. Siempre están angustiadas con las exigencias y con los materiales y con todo esto. Y eso les produce mucha angustia a los niños. Sí, eso que hablas me retrotrae a mi experiencia de mamá de infante. Ya soy mamá de un adolescente joven ya. Y yo lo iba a buscar y entonces para mí ese era un momento cumbre porque podía conversar con él, porque no estaba en el trabajo ni yo ni él. Y, y le preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Y cómo te fue? Bien, esas eran sus dos respuestas y cambié la estrategia un día porque no puedo quedarme con esas dos palabras. Lógico. Y, y empecé a preguntar otras cosas. ¿Cuántos compañeros vinieron? ¿Qué jugaron? Y por ahí iba abriendo el camino y ya se iban soltando y me iban contando que por ahí yo sabía más o menos cómo había estado la clase, qué había pasado, si la profe estaba enojada, qué había pasado. Perfecto. Porque ¿Te sí das cuenta? me hiciste, sí, totalmente de acuerdo contigo, porque lo viví en carne propia. Otra cosa importante y que yo lo escribí aquí especialmente, que es necesario inculcarles a los niños, y esto sí que es importante, el valor del esfuerzo. El valor del esfuerzo más que la nota en sí. Porque si tú inculcas el valor del esfuerzo, vas a derivar en responsabilidad. O sea, que la responsabilidad solo se genera si tú has inculcado el valor del esfuerzo. Entonces, un Mira, niño, interesante. es súper interesante eso. Entonces hay que partir por el esfuerzo. Y ahora me voy a ir al estudio en casa y a la organización que me pediste antes. Genial, genial. En cuanto al estudio en casa, supongamos que tenemos un lugar amoroso, un lugar tranquilo, no con muchos distractores. Hemos trabajado en ordenar este lugar en conjunto, hemos creado un horario grande enfrente, que ellos puedan tener claro qué es lo que les espera en una semana, en 2 semanas, e ir llenando el mes completo si es posible, ¿verdad? Es muy necesario establecer normas amorosas porque tienen mucho más valor en conjunto. Entonces, por ejemplo, el horario de estudio, ojalá sea un horario fijo, porque las cosas que se repiten, así como lavarte los dientes, por decirte, todas las mañanas, las cosas que se repiten constantemente, está claro que se convierten en un hábito. Y nosotros, nuestros niños, queremos que tengan un hábito de estudio y que lleguen, ojalá, a la universidad teniendo un hábito súper claro de estudio. ¿Y qué es lo que le falta a la mayoría de los universitarios? Que estudian el día antes o 2 días antes de la prueba y creen que es igual al colegio, y ahí tenemos más malos resultados. Los papás tienen que participar en este proceso de aprendizaje, interesarse en los temas. Qué rico que estás viendo este tema, lo encuentro atómico, lo encuentro genial. ¿Por qué no me cuentas qué es lo que has ido aprendiendo sobre este tema? Qué importante es darle seguridad y que tengan un respaldo de que todo va a salir bien. Esas normas que hacemos en conjunto deben cumplirse, sí o sí. Así se caiga el mundo. Pero las hicimos en conjunto. Qué rico decir, oye, hiciste tus tareas, te sentaste en tu lugar, estudiaste el tiempo que corresponde, etcétera, etcétera. Ahora te invito a un helado. Los niños van a estar chochos. ¿Te das cuenta que es cambiar el switch y la forma? Sí, totalmente. Y eso que hablabas, retomo la parte donde hablabas que
creamos normas en conjunto y eso me parece como muy apropiado para generar el compromiso, Lógico. ¿ya? Pues hasta podemos Exacto, firmar esto es un como un compromiso. compromiso tácito. ¿Ah? Hasta podemos firmar un compromiso. Claro, Claro. claro. Hasta podemos Y firmar un ya, compromiso. es, exacto. Inicialmente, cuando tú vas Entonces, partiendo con estos hábitos, claro, no, a lo mejor algún día te falla, pero debiera ir acompañado de qué rico, felicitaciones, lo hiciste. Eso de te invito a un helado es fantástico. Y después se va a establecer solo. ¿Mm? sí, exacto. Eso refuerza Y es súper positivo. importante porque, sí, y fíjate que yo pienso que también al transcurrir los años, tú le preguntas al niño, lo he vivido en talleres, donde tú le preguntas qué marcó o qué recuerdas, y siempre a lo mejor te van a decir, no, ese momento en cuando yo firmé un compromiso en mi casa, con estudio, y uno a veces como papá lo ve como algo tan poco Superfluo. impactante, exacto, y resulta que allí es donde está realmente el impacto positivo que se genera en los niños. Exactamente, exactamente. Ahora, es importante, tú me preguntabas sobre los tiempos. Sí, Bueno, hay varios tiempos, pero es importante, por ejemplo, en un niño más chico, tú puedes dejarlo, la tarea no va a durar más de 15 minutos en un chiquitito, entonces haces 15 minutos, después le das un recreo de unos 10 minutos y después vuelve 5 minutos y repasa. Ese es el esquema. En niños un poco más grandes pueden ser 25 minutos de trabajo, 10 minutos de descanso, 5 minutos de repaso. Y así van siendo bloques. Si tú tienes un niño que tiene una prueba y que en los 25 minutos no alcanza, bueno, lógicamente que hace 2 bloques. ya, Esos son exacto. ciclos de estudio. ¿Ah? Entonces, en niños un poco más grandes, son 40 minutos, 10 minutos de descanso. Y los 10 minutos de descanso no es que se vaya a jugar al Nintendo o que vaya a ver el celular todo el rato, sino que ojalá se tomara un vaso de agua, ojalá diera vueltas por el jardín, ojalá se distrajera un rato y después vuelve y hace su repaso. ¿Mm? El, la dificultad del estudio, dice mi amiga aquí, mi amiga Rosana, va a depender del momento. Ahora, lo importante y ese repaso es clave. Ese repaso sí que es clave. ¿Por qué? Suponte que yo tengo 2 páginas que estudiar de historia. Un niño séptimo básico. Suponte eso. Entonces él estudia estas 2 páginas, subraya palabras claves, saca las ideas importantes y finalmente estudió y termina su tiempo de 40 minutos, va a descansar y entonces en esos 5 o 10 minutos de repaso, él estructura el estudio que hizo. Puede grabar en su celular las ideas más importantes, puede armar un mapa conceptual, puede hacer un pequeño resumen y entonces al día siguiente parte haciendo el repaso de lo que Con ese hizo producto. el día anterior. Y ahí vuelve al ciclo de los 40 minutos. Siempre hay que partir con el repaso. Y ese repaso es acumulativo a través de los días hasta que tenga su prueba completa estudiada. Entonces, el tercer día, uno el repaso del día 1 y el día 2. Y al cuarto día tengo el repaso del día 1, el día 2 y el día 3. Entonces, el día que llegue a la prueba, va a tener todo ultra procesado. Solo la información que yo proceso es la información que yo retengo y reutilizo. ¿Por qué te explico esto? Porque
dime que no te ha pasado, o no les ha pasado que estudian todo el día con un niño y lo tiene todo el día estudiando y se lo sabe y se lo aprendió de memoria y tú se lo tomas y lo sabes y llega el otro día con un 3 en la prueba. Y tú dices, pero ¿cómo si se lo sabía todo? Y yo juro que se lo sabía todo. Y es porque no procesó esa información. Solo la memorizó. Y si no está procesada, no hay registro en el cerebro. Por Sí, eso es tan y qué interesante importante lo seguir que... este sistema de estudio por ciclos y completar el ciclo. Sí, es súper importante la parte del procesamiento, porque realmente allí es cuando hacemos el aprendizaje significativo, ¿no? Exactamente. Donde hacemos el match en nuestro cerebro de lo que estamos teniendo y de quizás una experiencia que ya tenemos allí y vamos asociando. Exactamente. Entonces, cuando miramos la pregunta o el dibujo que hay que hacer o el mapa, ya más o menos nos ubicamos de acuerdo a lo que ya teníamos ahí Procesado y registrado para poder reutilizarlo. Sí, Exactamente. porque muchas personas o muchos niños, muchos papás también inculcan la memorización como loros. Repita 10.000 veces. Es lo peor. Eso no procesa. Las técnicas de memorización son ayuda para procesar. Pero si tú no haces un análisis completo de la información que tienes delante, no vas a poder procesarla. Y ahí va el razonamiento y todo lo que hay que trabajar. Actualmente la educación actual en todos los colegios es en base al razonamiento, es en base al análisis. Mira, hace años atrás te preguntaban, tú tenías una comprensión lectora, suponte, y entonces te preguntaban, bueno, ¿de qué color es el pinche de la niñita? Y tú ibas atrás, veías la comprensión y aparecía el color del pinche de la niñita, ¿verdad? Bueno, actualmente te preguntan, ¿y por qué usa pinche azul y no usa pinche rojo? ¿Y qué pasaría si usara pinche amarillo? Puro razonamiento. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, si el niño no es capaz de hacer un análisis de lo que está trabajando, de lo que está viendo, no hay procesamiento. Exacto, exacto. O sea, es como vamos más allá de la información que tenemos. Exactamente. ¿Ya? Y hacemos que piensen, ¿ya? Más que memoricen o enjuicien, que piensen. Entonces ahí también despertamos el pensamiento crítico, no nos quedamos solamente con lo que estamos mirando, sino que vamos más allá. Van integrando informaciones nuevas de distintos tipos y finalmente van aprendiendo y como dices tú, van más allá de solamente memorizar una información. Exacto, sí, eso les permite crear, porque al tener integrado van creando su propio criterio, su propio autoconcepto. Toma y entonces decisiones, y eso tiene que ver también con las funciones ejecutivas, porque voy tomando decisiones, voy organizando lo que tengo delante, voy planificando mi tarea, o voy planificando mi estudio, voy siendo más flexible cognitivamente. ¿A qué se refiere esto? Es que si no llego por este lado a resolver este problema, bueno, a lo mejor me resulta por este otro lado. Y entonces al final vas buscando distintos caminos y eso es súper importante. Qué interesante lo que dices, porque precisamente detrás de todo eso está el optimismo, ¿ya? Porque si no lo resuelvo por aquí, busco una herramienta y lo resuelvo por otro lado. Y esto si lo vamos asumiendo e integrando desde que somos niños, imagínate los adultos que van a ser, ¿ya? Con todas estas disciplinas integradas, con estos hábitos, como decías tú, ¿ya? Por supuesto que ya tomarán las mejores decisiones en cuanto a qué camino van a seguir, porque también ese es otro tema
cuando llegan a la educación media y tienen que decidir a temprana edad qué van a hacer en la vida. Y entonces tienen que seguir una carrera, los que van a estudiar a la universidad, y muchas veces se encuentran que no saben qué decidir porque les gusta todo y no les gusta nada. Exactamente, exactamente. Ahora, hay niños que son súper rápidos, que tienen muy desarrolladas habilidades y que los papás vienen acá y me dicen, pero si son flojos. Desde mi punto de vista, honestamente, no creo en los niños flojos, creo en los niños desmotivados. Sí, totalmente, la tenía en la cabeza esa palabra, desmotivado. Mira, imagínate que yo te invito, se lo digo a todas las mamás, pero imagínate que te invito a subir el Cerro San Cristóbal y tú vas feliz con tu equipo de gimnasia, fascinada porque vas con tu amiga y entonces lo pasas pésimo, te caes, te rasguñas y lo pasas pésimo, pero muy mal. La segunda vez que yo te invite a subir ese Cerro San Cristóbal, me vas a decir, pucha amiga, no tengo muchas ganas de ir porque lo pasé más o menos mal. Y no me gustó mucho ir contigo a hacer el trekking. Ya me pasó de todo. ¿Qué más me va a pasar? Entonces yo te voy a decir, pucha, ¿qué te cuesta? Pues sí, somos amigas. La segunda vez te pasa lo mismo. Vas y te pasa lo mismo. Te firmo que la tercera vez que yo te invite, tú no vas a querer ir. Y no vas a querer ir porque seas floja. No vas a querer ir porque te desmotivaste. Y eso le pasa a muchos niños, se frustran. ¿Por qué? Porque como parten en el colegio, muchos niños con dificultades, que son los niños que trabajamos acá, con dificultades, empieza a irles mal, no, los papás se estresan, el ambiente de la casa es un poco menos amable, ¿verdad? Empiezan las angustias. Y entonces el niño entra en este ciclo de angustia, tanto en el colegio como en la casa. Y entonces empieza a rechazar el estudio, igual como tú rechazas el ir al cerro conmigo. Entonces al final es un tema de motivación, también de capacidades y a lo mejor hay algún problema de aprendizaje, etc. Pero la motivación es clave en el aprendizaje. Exacto. Entonces, ¿cómo se genera esta motivación? Ya tenemos el generar el ambiente adecuado, el tener la capacidad de diálogo sin juicio, ¿Sí? ya sin severidad en los distintos amoroso. ambientes de trabajo, exacto, o en el ambiente del compartir en la comida, o evitar las comparaciones, ¿ya? Inculcar el esfuerzo para que para que derivemos en la responsabilidad. Exacto, e incluirlos también, que es una parte muy linda, quizás, en la planificación de todos estos momentos, ¿ya? ¿Qué vamos a tener de colación? Ya hoy una jaleíta, ya perfecto, con frutita picada, perfecto, o cómo forraste los cuadernos, qué etiqueta te gusta más, exacto. Ese tipo de cosas que me estén dando la bienvenida de una u otra forma al aprendizaje. ¿Sí? Y por supuesto que decir que vamos a pasar un momento entretenido, ¿ya? Una gran experiencia. Esto se trata de experiencia. Si nosotros inculcamos desde chiquitito, porque si tú me vas a traer un niño grande y que ha tenido para atrás una experiencia negativa, me cuesta mucho más sacarlo adelante que un chiquitito que está partiendo y que a lo mejor tiene sus dificultades en funciones básicas o en el aprendizaje. Es mucho más fácil sacarlo adelante porque empiezas inculcando, trabajando, se van motivando y salen muy rápido adelante. Pero los niños grandes que han vivido este ambiente de angustia durante muchos años, es mucho más difícil sacarlos adelante y convertir el estudio en hábito. Aquí hemos tenido que ser bruja.
Sí, sí, para me lograr imagino porque que en ese algún estudio se momento convierta en hábito. se genera un trauma para el niño cuando ocurren hechos que no corresponden, ni siquiera que a lo mejor tengan que ver con el aprendizaje o el estudio, sino en los contextos donde ellos están haciendo sus tareas, Exactamente. han sufrido. Y las exigencias de los padres. Las exigencias de los padres tienen que ir enfocadas al esfuerzo, más que la nota. Eso está clarísimo. Y te voy a decir que nos han llegado niños acá asustados, asustados. ¿Y por qué estás tan asustado? Porque me saqué una mala nota y mi papá no me va a querer. No me va a querer. O sea, te das cuenta que el amor en ese caso pasa de ser incondicional. Y tú sabes que los papás tenemos amor incondicional por los niños. Claro, claro. Pero ahí entra a tener condiciones. Mi papá no me va a querer si yo me saco malas notas. ¿Te das cuenta de eso? Y a partir de eso empiezan las frustraciones, derivamos en problemas psicológicos, angustias extremas, y te puedo nombrar montones de cosas a futuro, como crisis de pánico, y terminamos con problemas ya más graves. Entonces hay que tener mucho Sí, cuidado totalmente. con exigir sin haber inculcado antes el esfuerzo y sin haber trabajado con ellos el esfuerzo. Y si tú ves que un niño se esforzó y le puso empeño y trató de hacerlo, etcétera, bueno, bienvenida a la nota. La próxima, mi amor, será mejor. Te apuesto que nos va a ir mejor porque tú te esforzaste. Así que estoy súper orgullosa de ti por tu esfuerzo. Sí, genial. Eso sí es muy importante porque muchas veces somos realmente muy opresores con los hijos porque si no te sacas tal nota, no hay tal cosa. Y realmente tenemos que ser más flexibles, más compasivos, inclusive como nos decía Vilma hace un rato, para que ese proceso se dé con naturalidad, no bajo presión. No bajo presión. Exacto. Exacto. Ahora bien, en función del tiempo que tenemos, Sí. Estoy viendo que hay mucha gente conectada también de otros países, así que vamos a mandar un saludo a la gente que nos está viendo desde Venezuela, están otras personas que están viéndonos desde México y por supuesto que los que nos siguen habitualmente desde Chile. Un cariño para todos ellos. Ahora, hablaste en un principio María Paz, de la neurociencia, ¿ya? Y de todos esos adelantos que existen, hablaste del método Rabi, ¿ya? Cuéntanos de qué se trata esto, qué podemos tomar de todos los avances que se están dando en relación a todo esto. Te lo voy a decir a grandes rasgos porque es un tema súper diverso. Sí, sí, hacemos un live solo para eso. Después podemos pero hacer por lo un menos, live solo ya. para eso. Ya, te voy a hablar de un poquitito la parte de la neurociencia, son los estudios que se han hecho en que se trata de que antiguamente se pensaba que las células, tú nacías con un nivel de respuesta, podríamos decirlo así, o de aprendizaje, y eso quedaba ahí y no podías desarrollar más. Actualmente existe en estudios en que se pueden mielinizar las neuronas, en que puedes crear nuevos caminos neurológicos, mucho más. El cerebro es plástico, se habla de la plasticidad del cerebro. Y entonces es específicamente lo que estamos trabajando mi amiga Rosana Teles y yo, en desarrollar nuevos caminos neurológicos. Y entonces así le das posibilidades a los niños de tener respuestas más efectivas, más rápidas, etc. La neurociencia habla esencialmente de la plasticidad del cerebro, aplicada a la pedagogía. Claro. El método Rabi, perdón, dime.
No, súper, o sea, y de hecho, esto que tú nos estás comentando, ¿tiene alguna edad de No, tope o podemos seguir con esa neuroplasticidad hasta que seamos adultos mayores? hasta que sean adultos mayores. Si tú entrenas tu cerebro, nosotros nos dedicamos a entrenar, es un entrenamiento del cerebro. Si tú entrenas tu cerebro, se ha demostrado que incluso puedes atrasar el Alzheimer. Qué Varios años. buena Sí, noticia, sí, qué buena pero tiene que noticia. haber un entrenamiento sistemático y etcétera. Disciplina, Eso es súper importante y lo estamos trabajando también con los universitarios y tiene que ver con rapidez de respuesta, es una infinidad de cosas. Y respecto al método Raviv, es un método en que se trabajan todas estas áreas eh, que te aumentan la plasticidad del cerebro, te aumentan las conexiones nerviosas, neurológicas, a través del movimiento. Es un sistema nuevo en que israelí, creado en Israel, en que a través del movimiento de respiración, de un tipo de respiración especial, etcétera, conectas el hemisferio izquierdo con el derecho y logras crear nuevas conexiones neurológicas. Es bien, bien interesante. Y también lo estamos aplicando acá. Lógicamente, qué bien. Ahora, para nuevos aprendizajes. ¿Mm? ya, perfecto. Vamos a compartir entonces, María Paz, de acuerdo a todo lo que nos estás entregando, toda esa información, tus redes sociales, algún teléfono donde pueda la gente tenerlo para agendar, e inclusive si necesitan que tú estés dando una charla en algún colegio o a los apoderados, ¿cómo te podrían contactar? Les puedo mandar mi mail, o sea, te puedo decir mi mail, mp de María Paz, ¿Ya? mpferretti, con 2R, 2T y latina, ¿Ya? @hotmail.com. Ya. MP Y Ferretti. @hotmail.com. Ya. Y a través de Agruparte, que es el centro para la familia, donde estoy aquí trabajando. Ya. Perfecto. Bueno, y Excelente. mi Instagram también, pues, MP Ferretti, María Paz Ferretti, María Paz Ferretti, @hotmail.com. Ahí lo puso mi amiga. Gracias. Ya. ¿Mm? Perfecto. Entonces, pues la verdad que y ya Vilma se integró y contarle pues que tuvimos un espacio de intercambio bastante fluido para lograr un armonioso desarrollo y aprendizaje en los niños, pero también con unos tips bastante interesantes para los adultos e inclusive para los adultos mayores. Ya lo último que conversamos. Y por supuesto que para no volver a ser niños, aunque seamos adultos mayores, porque la plasticidad del cerebro va creciendo con el tiempo, ¿no? Sí. Sí, y Bueno, llegar quizás a los lugares del cerebro que todavía no despertamos, porque no lo utilizamos todo. Entonces, sí, Exactamente. Hay que es todo un entrenar el misterio. cerebro. Hay que entrenarlo. Genial, Porque es plástico. genial, genial, María Paz, muchísimas gracias. Ya para despedirnos, vamos a darle la voz a Vilma, ya para también agradecerte a ti que nos hayas acompañado el día de hoy y comprometerte desde ya para que nos visites nuevamente, nos acompañes en otro día Bueno, jueves. feliz. muchas Muchas gracias. muchas gracias María Paz por tus aportes. Muchas gracias también Luisa Fernanda por tu acompañar. Y tal vez Sí, para cerrar el live, recordarles que existe un libro que se llama El cerebro de Buda, que justamente habla de la plasticidad y de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder ir generando nuevos caminos neuronales
para poder estar en un estado de mucha más plenitud, de poder como enfrentar mejores los desafíos de la vida, tanto en la infancia como también en la adultez, en la cuarta edad. Entonces, Exactamente. vuelvo a comentarle a todos que el conocimiento, el aprender, el compartir conocimiento, las lecturas de los libros que podemos acá recomendar, es vital para que podamos seguir aprendiendo y cuidando a nuestros brotecitos y a nuestras semillas que van a ser el futuro. Así que yo soy una practicante de esta plasticidad neurológica, siempre estoy aprendiendo y queriendo saber más y realmente noto el efecto de los aprendizajes nuevos dentro de mí y generan alegría, generan espacios de como de calma también, que uno dice, eso me pasa, y baja la angustia y la ansiedad, ¿ya? Y entonces es muy, muy importante en estos tiempos tan rápidos, ¿no? Es lo que tú decías en un comienzo, María Paz, no apurar a los niños, ir de a poco, compartir las compras, conversar, dar espacios. Y la invitación a los padres y cuidadores es dense espacios, 5 minutos de respirar consciente. Eso es generar neuronas que brillan y que ayudan a los niños también. Así que Exactamente. les doy como tarea a todos y todas 5 minutos de aquietarse y de observar cómo entra y cómo sale el aire de la nariz, por la boca, la exhalación, y van a ver un cambio. La práctica, si lo hacen todos los días, van a ver un cambio. Así que bueno, muchas gracias. María Paz, te vamos a tener de todas maneras en esta radio live. Va a estar inscrita ya. Y Feliz. bueno, nosotros, Sí, Luisa, nos vemos el lunes, ahí vamos a ver, sí, y así es. otro jueves Para ya un, tenemos otra invitada para ya ir sí, avanzando, que es sí, acerca del Constanza apego. Corona va a estar con nosotros el próximo jueves. Constanza Corona, ya estuvimos con Versique, se vienen mucha información de excelente utilidad para todos y precisamente recordar que en el mes de marzo nuestro tema son los niños. Así que pues, María Paz, muchísimas gracias, y a Rosana Teles, que estaba tras las cámaras, también tenemos que enviarle un saludo y agradecerle, que estaba Gracias. apoyando a María Paz allí tras las cámaras. Así Trabajamos que, juntas tantos años. sí, Muy bien. qué bueno, me alegro. Un besito a todas entonces, y recordar que estamos en Centro de Terapia Puentes al Alma, la Casa de las Terapias, y también tenemos atención, arriendo de salas para terapeutas, psicólogos y profesionales del bienestar, ya, y por supuesto que también un ambiente especial para efectuar talleres grupales y por supuesto las consultas individuales. Cualquier información la pueden hacer o obtener a través del 569-2190-5136. Bueno, que tengan un lindo día y un lindo fin de semana. Nos estamos encontrando el lunes y ahí yo les voy a entregar algunos tips y pautas de cómo calmar la mente, de cómo poder tomar distancia cuando estamos abrumados. Así que no se lo pierdan. Nos vemos el Nos lunes. vemos el lunes. Adiós. Chao. Chao, chao, adiós.